En el control de calidad, siempre que es posible le damos mucha importancia a examinar los datos recogidos en el sitio del trabajo en la forma de un gráfico o de un esquema. Por supuesto, se lleva su tiempo hacer un gráfico a partir de una recogida de cifras. Usted podrá preguntarse por qué estamos tan deseosos de prodigar semejantes esfuerzos en las actividades de hacer gráficos. La respuesta es que el cerebro humano hace mucho mejor un trabajo de analizar cualquier situación dada cuando se le presenta con algún tipo de representación gráfica. Incluso un niño pequeño puede decir la diferencia entre las sonrisas y los ceños fruncidos en el rostro de un adulto. Si el adulto pone una cara de enfado, el niño instintivamente se da cuenta de que algo está mal e inmediatamente se echará a llorar. Los computadores más sofisticados que existen hoy todavía no pueden diferenciar entre un rostro feliz y uno enfadado, y con todo, incluso el más pequeño de los niños puede hacerlo. A los computadores les falta la extraordinaria capacidad del ojo humano para percibir y analizar. Los expertos en control de calidad intentan hacer el mejor uso de las características humanas especiales. Ahora vamos a ver algunos datos que en realidad se recogieron en una fundición de hierro en Hokkaido. El proceso de hacer acero comienza con calentar el mineral de hierro en un alto horno. Al mineral se le añade coke y piedra caliza y ráfagas de aire se introducen a la fuerza en el horno, haciendo que el hierro en bruto se separe de las impurezas. Las fundiciones de hierro siempre están compitiendo para ver cuántas toneladas de hierro en bruto pueden producir al día por horno. De todas formas, en esta fábrica en concreto se recogieron datos sobre el alto horno y formaban un gráfico de apariencia singular. Estos datos se recogieron durante la época del verano y como puede verse la producción diaria de hierro en bruto es bastante constante. Vemos cierta dispersión, pero el proceso es en conjunto constante. Los datos recogidos en invierno, sin embargo, formaban una clase muy diferente de gráfico. Claramente había algunos días en los que la producción de hierro en bruto disminuía de repente. ¿Cuál podía ser el significado de esto? Cualquiera puede ver con solo mirar este gráfico que había alguna anormalidad en el proceso. Ahora, dado que esto solo sucedía en invierno, parecía que las condiciones del tiempo de invierno podían tener algún efecto en la producción. La fundición de hierro intentó hacer gráficos adicionales usando toda clase de datos sobre los cambios de temperatura y otras condiciones del tiempo, y por fin encontró al culpable. Resultó que había habido tormentas de nieve cada día en que la producción de hierro en bruto había disminuido. ¿Por qué pasaba que no podía hacerse hierro cada vez que nevaba? Los expertos en CC esperaron un día en que había una tempestad de nieve y salieron para inspeccionar el alto horno. No tardaron mucho en deducir que no funcionaba. La producción de hierro en bruto ha cambiado a lo largo de los años, pero en aquellos tiempos la materia prima se cargaba en grandes cubetas y se acarreaba en una correa transportadora. Si en ese momento había una tormenta de nieve, una capa de nieve se acumularía sobre el contenido de la cubeta, formando una cubierta como de helado. Descargando toda esa nieve dentro del alto horno, no es de extrañar que no se pudiera producir mucho hierro en bruto los días de nieve. Ahora vamos a echar un vistazo a otros datos. El gráfico que se ve aquí se llama gráfico de correlación. Como usted sabe, estos días se venden muy bien los aparatos de vídeo. Este gráfico representa los ingresos anuales en el eje horizontal frente a la proporción de compras de aparatos de vídeo en el eje vertical. El sentido común parecería decirnos que a mayores ingresos, mayor proporción de compras de aparatos de vídeo, y esto es verdad hasta cierto punto. Cuando se sobrepasa este punto, sin embargo, encontramos que la proporción de compras se nivela y se observa dispersión. Así pues, vemos que la probabilidad de que la gente menos acomodada compre aparatos de vídeo aumenta en proporción directa con sus ingresos. La proporción de compras es, por supuesto, alta entre los ricos, pero no parece que todos en la categoría de los mayores ingresos estén deseando poseer un aparato de vídeo. El gráfico de correlación es un gráfico que resulta útil para probar las relaciones entre dos juegos de datos. Es útil para estudiar las relaciones entre una causa y un efecto, así como para las relaciones entre dos causas o efectos distintos. Ahora vamos a investigar los objetivos y el uso de los gráficos de correlación.
Una serie de cosas interesantes puede aprenderse de recoger datos sobre las estaturas personales. De vez en cuando viajo al extranjero, y cuando voy al norte de Europa, veo tantas personas altas y delgaduchas que me siento como si estuviera andando a través de un bosque de árboles. Deseando saber qué factores tienen relación con la estatura, se me ocurrió pensar en trazar un gráfico de correlación. Un gráfico de correlación normalmente representa las causas en el eje horizontal frente a los efectos en el eje vertical. Una escuela elementaria de Japón hizo un gráfico de correlación para estudiar la relación entre las estaturas de los hijos y las de sus padres. Este es el gráfico en su forma final. Cada uno de los puntos que usted ve aquí representa un caso individual. La estatura es naturalmente afectada por una serie de factores, pero como conclusión general podemos decir que los padres que son altos parece que también tienen hijos que son altos. Cuando estábamos en la escuela, a todos nos enseñaron las leyes de la herencia de Mendel, y a juzgar por los resultados de este gráfico, las leyes parecen aplicarse a la estatura al menos hasta cierto punto. Debemos recordar, sin embargo, que la estatura de la madre no se tiene en cuenta en este gráfico. Existe, por lo tanto, un cierto grado de dispersión, pero puede decirse sin temor a equivocarse, precisamente basándose en el gráfico, que hay cierta relación entre las estaturas de los padres y de los hijos. Esta es la especie de deducción que podemos sacar de los gráficos de correlación. El gráfico de correlación es un gráfico hecho representando el valor de dos juegos de datos, uno en el eje vertical y otro en el eje horizontal. El objetivo del gráfico de correlación es investigar la relación entre dos clases de datos. Cuando existe una relación, el gráfico también puede resultar útil para determinar cómo pueden manipularse los factores causantes para ver que cierto efecto cae dentro del campo de la norma. Vamos a ver otro gráfico. Este muestra la relación entre las medidas de la circunferencia del cuello y la longitud del cuello a los puños para las camisas hechas de caballeros vendidas por unos almacenes. En este gráfico, el eje vertical representa la circunferencia del cuello y el eje horizontal la longitud del cuello a los puños. Una simple mirada a este gráfico es suficiente para decirle que parece existir una relación clara entre estas dos dimensiones. Quienes tienen cuellos estrechos tienden a tener brazos cortos. Así pues, podemos deducir de este gráfico de correlación que no hay mucha gente en este mundo que tenga un cuello grueso y unos brazos cortos. También podemos concluir de este gráfico que los cuerpos humanos no varían todos tanto en la forma. Hay una cantidad limitada de tipos físicos. Vamos a pasar ahora a otro gráfico. Este gráfico fue trazado por una tienda que vende aparatos electrodomésticos. Su propósito era estudiar la relación entre los precios de los sistemas estereofónicos y la cantidad vendida de cada tipo. El eje horizontal muestra los precios para cada aparato y el eje vertical muestra cuántos aparatos se venden al mes. Como esperaríamos, cuanto más alto es el precio, menor es la cantidad de estéreos vendidos. Y como el sentido común nos dirá, los sistemas de precios más bajos hechos para el mercado popular se venden en grandes cantidades. Por eso, como puede verse, escribimos el factor causante a lo largo del eje horizontal y colocamos el efecto en el eje vertical. Cuando cada uno de los puntos de correspondencia entre los dos está marcado, estudiamos la figura formada por estos puntos para determinar qué clase de relación existe, si hay alguna. Esta es la esencia del gráfico de correlación. Vamos ahora a aprender cómo preparar un gráfico de correlación, tomando como ejemplo la correlación entre las estaturas de los hijos y sus padres. Recoger una serie de pares de datos para comprobar la correlación. Uno de los datos en cada par que se corresponde será el valor X y el otro el valor Y. Cuando uno está tratando una causa y un efecto, nombrar el factor causante X. Se debe intentar recoger por lo menos 30 pares de datos.
Determinar los valores superiores e inferiores para cada par de datos X e Y. Trazar los ejes horizontal y vertical, haciendo que el eje horizontal sea X. Marcar las escalas a lo largo de cada eje de forma que la distancia entre el valor superior y el inferior sea aproximadamente el mismo para X e Y respectivamente. Represente los puntos donde se crucen los valores de los datos X e Y. Finalmente, según sea necesario, escriba la cantidad de datos, el periodo de la recogida de datos, el objetivo del gráfico, el nombre del producto del proceso y la fecha de preparación. Los puntos marcados en un gráfico de correlación pueden enracimarse todos juntos para formar varias figuras, cada una con su propio significado. En el gráfico A de la pantalla, el valor de Y claramente aumenta a medida que aumenta el valor X. En B, el valor de Y muestra cierta tendencia a aumentar a medida que X se agranda. Con un gráfico tal como A y B decimos que hay una correlación positiva. Un gráfico que se parece a C nos dice que no existe ninguna relación entre X e Y, por lo tanto decimos que no hay correlación. En D, Y muestra cierta tendencia a disminuir en valor según el valor de X aumenta. En E vemos a Y disminuir claramente en proporción inversa a X. Cuando un gráfico se parece a D o a E, decimos que existe una correlación negativa entre X e Y. Probar la presencia de correlación. Investigar puntos situados de forma insólita. Usar en conjunción con la estratificación. Comprobación doble de la relación entre los dos datos. Los gráficos de control demuestran cambios en la dispersión de los datos manejados en una fábrica o en otro sitio cualquiera. También indican la causa de la dispersión. Vamos a ver por qué y cómo se hacen los gráficos de control. Creo que a estas alturas usted puede ver la importancia de poner los números dentro de formas gráficas con el fin de determinar su significado. Encontrará que el mismo juego de números puede producir figuras muy diferentes en gráficos separados preparados de maneras diferentes. Estos diversos métodos de representar gráficamente pueden compararse con las pruebas diagnósticas que se usan para determinar las causas de la enfermedad humana. Mirando este gráfico solo, nos da la impresión de que todo marcha bien. El histograma es simétrico en la forma y la dispersión no es demasiado amplia. Pero si usamos los mismos datos para hacer un tipo diferente de gráfico, explicando los valores medios y mostrando el paso del tiempo a lo largo del eje horizontal, vemos un aspecto completamente diferente de la misma situación. Mirando este gráfico vemos enseguida que las cifras medias en conjunto muestran una tendencia gradual a crecer. Podemos predecir que continuarán aumentando de esta manera, llegando a ser demasiado grandes para cumplir con la norma si no se hace nada para cambiar la situación. No podíamos habernos enterado de esto con el histograma que vimos antes. Vamos a ver un gráfico hecho usando datos reales recogidos en una fábrica. Examinando este gráfico, vemos que se ha trazado un histograma al extremo derecho del gráfico. No hay nada muy extraordinario con respecto al histograma mismo, pero marcando las cifras diarias en un gráfico de línea quebrada, vemos que los valores muestran una tendencia gradual a aumentar en la derecha. Las líneas que representan los niveles industriales de Japón están trazadas en la parte superior e inferior de este gráfico, y está claro que todos los valores están bien dentro del campo de la norma en este momento. Pero precisamente porque hay mucha amplitud, no significa que en el futuro nada marche mal. Ahora vamos a intentar algo usando el histograma que aparece a la derecha de este gráfico. Si alargamos dos líneas rectas a todo lo ancho desde la izquierda, una desde cada extremo de la base del histograma, podemos hacer dos nuevas líneas que limitan. Estos nuevos límites son más estrictos que los niveles industriales de Japón, y podemos ver que la línea formada por los valores del gráfico es apta para cruzar en cualquier momento la línea que limita. La inserción de estas líneas que limitan nos posibilita juzgar si está ocurriendo o no algo anormal.
Las líneas de límite usadas con este propósito se conocen como líneas de control. Un gráfico de línea quebrada sobre el que se han superpuesto las líneas de control generalmente se llama un gráfico de control. Un gráfico de control verifica el movimiento de los datos a lo largo del tiempo, haciendo posible juzgar si se hallan presentes o no anormalidades. Adquiere la forma de un gráfico de línea quebrada con las líneas de control escritas dentro. El gráfico de control es una ayuda para controlar un proceso. Señala el cambio hacia estimaciones exactas, investigación de los factores causantes reales y la rápida adopción de medidas remediadoras. Este es un gráfico de control para un trabajo de prensado hecho en una fábrica. Como uno puede decir con ver este gráfico, los valores medios varían alocadamente. Me gustaría que se fijara especialmente, sin embargo, en el hecho de que las indicaciones empezaron muy bien, permaneciendo cerca de la línea central al principio del gráfico, pero un día el valor de repente se hundió por debajo de la línea del límite inferior, surgiendo luego pronunciadamente para atravesar el límite superior. Entonces se decidió investigar qué sucedió en el punto en el tiempo donde el valor saltó. Resultó que aquel punto en el tiempo coincidía con el punto en el que se cambiaban los moldes de metal usados en el trabajo de prensado. Efectivamente, reconstruyendo el proceso hasta el punto donde el valor medio descendió por primera vez, también se encontró que esto había ocurrido en el momento cuando se cambiaban los moldes de metal. Lo mismo era verdad en el punto siguiente en el que el valor subió de repente desmesuradamente. Una vez que se hicieron estas observaciones, resultaba claro que necesitaba hacerse a manera de remedio. El cambio de moldes había que prepararlo especialmente para hacerlo de tal forma que el valor medio permaneciera dentro de los límites del control. Ahora podían tomarse medidas para hacer mejoras. Una vez que se tomaron medidas remediadoras, el valor medio se mantuvo bastante constante. Podemos ver en el gráfico que han continuado variando de una manera apropiada sin cruzar los límites del control en ningún punto. Este gráfico de control representa las medidas del grosor para las junturas o conectores metálicos que se ven aquí en este esquema. Las puntas de estas junturas deben hacerse con mucha precisión. Vamos a ver qué podemos aprender mirando el gráfico de control. Alrededor del punto donde empieza el gráfico, vemos que el valor medio de las medidas es sumamente alto. Esto se corrigió enseguida, después de lo cual las indicaciones se mantuvieron dentro de los límites de la norma. Con el tiempo, sin embargo, otra vez volvió a registrarse un valor anormal. Esto fue en el lote 21. Aquí el valor medio subió de repente de forma desmesurada al mismo tiempo que la dispersión se amplió. Enseguida se tomaron medidas para corregir la situación, pero estas medidas remediadoras no tuvieron éxito y la situación era todavía inestable en el momento en que se terminó el gráfico de control. El papel del gráfico de control es hacer posible que se vea si ha ocurrido o no una anormalidad en algún sitio en toda la línea. Los gráficos de control también funcionan para decirnos de un vistazo si el problema implica el valor medio o la dispersión. Ahora vamos a aprender cómo se hace un gráfico sencillo de control. Hay diferentes clases de gráficos de control, pero vamos a elegir como ejemplo uno de los tipos más corrientes. Algunos gráficos de control tratan los datos continuos y otros los datos enumerados. El gráfico de control R con barra X que vamos a examinar se usa con datos continuos y consiste en un gráfico de control de barra X para valores medios, combinado con un gráfico de control R que indica el campo de la dispersión. En los datos que estamos usando no pueden hacerse juicios apropiados ni tomarse medidas a no ser que el valor medio y la dispersión puedan examinarse juntos. El gráfico de control presenta los dos puntos de una forma fácil de leer y de contrastar. Debe tenerse cuidado en la preparación de la hoja de datos como un paso preliminar para la confección del gráfico de control, dado que todo el tiempo estaremos mirando a la variación de los datos. Cuando haya un gráfico de control R con barra X, ordene los datos en subgrupos según el día y la hora de la medida. Calcule y anote en su hoja de datos el valor medio y el campo para cada subgrupo, lo mismo que el valor medio total para el campo.
Marque los valores medios y los valores del campo en un papel de gráficos para hacer gráficos de línea quebrada, así para los gráficos de control R como para los gráficos de control con barra X. Calcule las posiciones de las líneas límites de control basándose en el valor medio total para los subgrupos y en el valor medio para el campo. Trace las líneas de control tanto en el gráfico de control R como en el gráfico de control con barra X. Use las fórmulas que ve en la pantalla para determinar las posiciones de estas líneas de control. Como una última medida, cuando sea necesario, anote información adicional tal como el tamaño de cada subgrupo. Definir claramente sus objetivos. Hacer del gráfico de control un estudio continuo. Estratificar sus datos. Hacer el gráfico de tal forma que todos puedan entenderlo fácilmente. El concepto de los límites del control que vemos en los gráficos de control es realmente una idea muy buena. Así pues, los responsables de la dirección de la fábrica pueden sentirse seguros de que todo está marchando bien mientras los datos recogidos permanezcan dentro de estos límites. En realidad, con frecuencia encontramos esta forma de pensar en la vida diaria. Un padre con una hija joven se preocupará por encima de todo de que pueda enredarse románticamente con algún tipo indeseable. Lo que puede hacer es averiguar sus idas y venidas observando a qué hora vuelve por la noche. Si generalmente está en casa alrededor de las 10, se quedará tranquilo mientras vuelva hacia esa hora. Si una vez vuelve a la medianoche, entonces el padre puede concluir que él tiene un problema. Podemos decir que en este caso la línea límite de control que el padre ha estado usando es las 10 de la noche. Este concepto del sentido común que usamos siempre, casi inconscientemente, está muy hábilmente incorporado al funcionamiento del gráfico de control. Como ustedes saben, cuando empleamos el control de calidad, hacemos una búsqueda exhaustiva de los factores causantes que están detrás de los defectos. Luego abordamos estos factores causantes uno por uno en pos de una mejora. Los instrumentos del control de calidad nos son de gran ayuda en estos esfuerzos, pero una vez que hemos encarrilado una fábrica u otros procesos, queremos asegurarnos de que el proceso es normal y de que todo marcha realmente como se planeó. Los gráficos de control se usan generalmente como una especie de comprobación final para determinar el nivel de nuestro éxito.